Bueno, en el día de la fecha tenemos la dicha de contar hoy con dos intelectuales, dos docentes locales. Vamos a estar hablando sobre la democracia. En esta oportunidad tenemos la presencia de dos profesores de la Universidad Nacional de Villa María. Así que bueno, me place en presentar al doctor Daniel Laza. Menciono que es nacido en Luján, Buenos Aires, en el año 1959, doctor en filosofía por la Universidad Católica. Además es docente, investigador tanto en la Universidad Nacional de Villa María como en otras universidades del exterior. Y bueno, es investigador del CONICET. Así que Daniel, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, le deseo la palabra al profesor Montes para que presente al doctor Dante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros como Fundación Vanguardia y también por las cátedras respectivas de tanto de Daniel como Dante, es un placer contar con ellos, quienes conozco hace más de 23 años personalmente, así que nos es muy grato. Con Julio fue muy confortable iniciar o organizar en todo caso este debate sobre un tema que nos acucia actualmente. En cuanto al currículum de Dante, muy breve, por cierto, para adelantar en el tiempo. Bueno, él es abogado de la UNC y también licenciado en filosofía de la UNC y además doctor en ciencia política de la UNC también a través del CEA, el Centro de Estudios Avanzados. Ha sido autor de varios libros, tiene una dilatada carrera académica, por cierto, de manera similar al doctor Laza, durante varias décadas y bueno, insisto, para nosotros es muy grato contar con la presencia de ambos. Metodológicamente vamos a iniciar el conversatorio primero con el doctor Laza. Tiene cada uno entre 25 a 30 minutos y les pedimos ahí, bueno, les dejamos el detalle a los asistentes. Ustedes pueden, habiendo apagado los micrófonos, por cierto, incorporar sus preguntas o sus comentarios breves en el chat. Así ganamos tiempo y después cuando llega la hora del interrogantes, ahí podemos leerlos y eventualmente también pueden aportar alguna aclaración si fuera necesario. Así que bueno, le doy la palabra a y después el doctor Dante Larro. Perfecto. Buenas tardes a todos. Agradezco a mis colegas, el profesor doctor Marcelo Montes, la tarea que hace cultural, que es muy importante, junto al amigo licenciado Julio Nieto, y me pone muy contento compartir este momento con un colega también, como dice Marcelo, que nos conocemos hace tantos años, y con Dante fuimos en su momento ambos decanos, el de sociales y yo de humanas. Hemos compartido muchos años, ¿no? Parece, cuando dice Marcelo esos 20 y pico de años nos asusta. Parece ayer que hubiéramos ingresado en la universidad. Exacto. Bueno, así que les agradezco muchísimo porque para mí más allá de lo que hablemos, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar en 30 minutos, ya he puesto el cronómetro, Marcelo, para ser exacto, en 30 minutos, acerca de este tema que es un conversatorio sobre la democracia, para dejar, sobre todo, que se puedan formular varios interrogantes y después podamos hacer un lindo diálogo académico. Antes de comenzar a desarrollar lo que yo considero medular de la exposición, voy a hacer dos aclaraciones previas que me parecen importantes. No me voy a ocupar en la exposición de desarrollar las tres tradiciones que confluyen en la noción de democracia moderna. Esto es la tradición aristotélica con sus tres formas de gobierno. Tampoco me voy a referir a la tradición medieval con el concepto de soberanía popular de origen romano. Esa tradición también no voy a hacer referencia a eso. Y tampoco esa división que hace Maquiavelo entre república y monarquía, reduce la forma de gobierno a dos, tampoco voy a hacer referencia, pero está, por supuesto, dentro de la democracia moderna. Y sobre todo la república admite dos repúblicas, la aristocrática como Montesquieu y la democrática. No voy a hacer referencia a eso, simplemente
aclaro esta cuestión. Ninguna de las tres decisiones referiré en mi exposición. Me voy a dirigir directamente a referir a la democracia en sentido moderno. Y en segundo lugar, como principio Se congeló, Daniel. de entender la democracia, es que toda forma de organización estatal, tiene su etos propio. Cuando hablo de etos, estoy hablando de un comportamiento, una peculiar forma de comportarse y de vivir, que supone qué cosas, no un relativismo, sino ciertas convicciones, ciertos principios sobre los cuales se asienta esa forma de gobierno. Este etos es el producto de determinadas representaciones que los hombres hacen de la convivencia humana, fundadas sobre reflexiones en la razón y decisiones de la libertad del hombre. Por eso digo, el etos siempre es humano e histórico, siempre. Teniendo en cuenta estas dos aclaraciones que he hecho al inicio de la exposición, en mi exposición va a tener cuatro momentos. Primero voy a hablar del etos de la democracia, En segundo lugar, de la democracia parlamentaria. En tercer lugar, de la democracia directa. Y en cuarto lugar, una breve referencia a la crítica que hacen los comunitaristas, aún aceptando la democracia parlamentaria, al liberalismo que la anima, a ese individuo abstracto del cual hablan los comunitaristas. 4 puntos. Primero, etos de la democracia. En este punto me voy a inspirar en el gran jurista alemán Ernst Wolfgang Böckenförde, que en su artículo titulado L'etos de la democrazia moderna e la Chiesa, cito una traducción italiana, que está publicado en una obra extensa que se llama Cristianesimo, Libertà e Democrazia, publicado por Brescia, por la editorial Morcellana en Brescia en 2007, dice Böckenförde: el etos democrático es el intento de fundar el entero ordenamiento y autoridad del Estado desde lo bajo hacia lo alto. Y a partir, esto es importante, del hombre singular. Y acá pongo una nota a pie de página y refiero solo esto, que puede quedar en la discusión. Acá hay una visión atomista de la sociedad política, producto del nominalismo, ya ocamista, y el nominalismo que influye en el pensamiento hobbesiano. Lo cito porque es importante, porque la posición esa atomista supone una visión del ser, de la realidad, como una pluralidad carente de unidad. Es importante tener en cuenta esto. Respecto de la democracia, se han dado diversas definiciones. Cito algunas. Por ejemplo, Carl Schmitt, unidad de gobernantes y gobernados. La famosa definición de Lincoln en Pensilvania, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La de Hans Kelsen, al cual me voy a referir cuando hable de la democracia parlamentaria, en su obra Esencia de la democracia. Identidad del sujeto y del objeto del dominio, dice Kelsen. Y finalmente el artículo 20 de la Constitución alemana, que dice: todo el poder del Estado, lo propio de la democracia es que todo poder del Estado debe proceder del pueblo. En estas 4 definiciones hay un denominador común, que es que el ordenamiento social debe ser creado por aquellos ciudadanos que están sometidos a ese ordenamiento. Es la idea rusoniana y que viene de Hegel, que yo, en definitiva, soy libre porque adhiero a aquel ordenamiento que ha surgido de mí mismo. Es decir, no existe ninguna autoridad independiente del reconocimiento de los dominados. O sea, la única autoridad es el juicio y la voluntad de los mismos dominados. Sobre este principio, señala este gran jurista Böckenförde, se fundan las constituciones democráticas modernas. El pueblo, entonces, elige a sus representantes. Y acá hay un problema, que va a generar la democracia indirecta y la democracia directa. ¿Quién es el bendito pueblo? ¿Quién es el pueblo? Por ejemplo, ustedes van a la Universidad Nacional, dice el pueblo dijo, y yo no estoy ahí en el pueblo, digo, ¿qué seré yo? Tengo un problema de identidad.
a veces digo, universidad popular y el pueblo, y yo digo, ¿qué seré? No sé. ¿Qué es el pueblo? Ese es el problema. ¿Quién es ese sujeto denominado pueblo? ¿Cómo se lo entiende? ¿Cómo se lo concibe? Para nuestro autor, en la democracia parlamentaria, para nuestro autor, que es Böckenförde, la democracia es pensada desde el principio, desde la autonomía y desde el individualismo. Y ahí ustedes tienen referentes claros, ¿no es cierto? Yo acá tengo como telón de fondo a Kant, acuérdense de la autonomía moral, ¿no es cierto? El filósofo, el individualismo, acuérdense de Hobbes. Bueno, señalo simplemente eso porque no me puedo detener en esas cuestiones. Y Böckenförde señala que el ethos, el comportamiento de la democracia, se funda sobre 3 principios, que son inobjetables. No se pueden discutir. O sea, Böckenförde va a atacar la posición de Kelsen, que hay que ser relativista absolutamente en democracia, un relativismo crítico, va a criticar esa posición, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el primer principio? Que la libertad individual, la autonomía, debe regir una sociedad auténticamente democrática. Primer principio, es una libertad obviamente política. Segundo principio, dice Böckenförde, la igualdad ante la ley. Si hay un soberano en una democracia, es la ley, así sea el señor que gane por el 99% de los votos. Todos los hombres, en tanto racionales, son iguales y por lo tanto no hay diferencia cualitativa entre gobernantes y gobernados, como sucede, por ejemplo, en las monarquías. Y el tercer principio es que el gobierno está a cargo de la mayoría. De la mayoría. Y acá subrayo una cosa importante que señala Böckenförde. Todos están sometidos a la ley que se inspira en esos 3 principios. O sea, ninguno, aunque gane por el 90%, puede utilizar esa mayoría para violar o violentar la autonomía de las minorías de los individuos. Esto es muy importante porque esto lo hemos escuchado y lo escuchamos permanentemente. Y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Todos son iguales, incluso el que ganó por el 90%. No es un monarca, no hay diferencia cualitativa entre gobernantes y gobernados. Fíjense, tan es así que se deben respetar a rajatablas esos principios que la Corte Constitucional alemana prohibió al Partido Comunista Alemán, por cuanto este partido reivindica un valor absoluto y exclusivo de la propia convicción política y ve al otro no como adversario, sino un enemigo al que cuando tomemos el poder político lo destruiremos, lo neutralizaremos. Por eso la Corte falló en contra de ese partido, no puede presentarse. ¿Por qué razón? Diría Böckenförde. Porque hay principios que no se pueden discutir. Son los 3 principios que he señalado. Como sucede en toda forma, en toda organización humana, ¿no? Bueno. Explicitado esto de Böckenförde, me voy a referir a una forma de democracia, que es la que defiende Böckenförde, lógicamente, que es la democracia parlamentaria. Pero me voy a fundar en el libro famoso de Kelsen, La esencia de la democracia, valor y esencia de la democracia. Esencia y valor de la democracia, perdón. ¿Qué es la democracia? Responde Kelsen. La democracia es la idea de una forma de Estado o sociedad en la que la voluntad colectiva, estoy citando la obra, o más exactamente el orden social, resulta engendrado por los sujetos a él, esto es, por el pueblo. Democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, del sujeto y objeto del poder del Estado y gobierno del pueblo por el pueblo. Hasta ahí la cita decía de Kelsen. Pero ¿qué es el pueblo? Esta es la cuestión. ¿Qué es el pueblo? Y Kelsen dice claramente que el pueblo no existe. O sea, no existe como si fuese un sujeto moral que tuviese una inteligencia y una voluntad. Eso no existe, porque tiene la concepción esta atomista que existen individuos que cada uno tiene valores completamente distintos de los otros. O sea, hay una pluralidad sin unidad. Naturalmente, no sé, o sea, ontológicamente, como ser propiamente, el pueblo no tiene una
un ser propio y una inteligencia y voluntad propias. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿dónde surge la unidad del pueblo? Es una unidad agregada a través de ¿qué? De las normas jurídicas. Las normas jurídicas le atribuyen al pueblo una determinada finalidad. O sea, la unidad del pueblo es de naturaleza jurídica. Dice, me permito citar a Kelsen, desde el punto de vista democrático no existe voluntad popular con entidad propia. El pueblo se compone de manifestaciones de voluntad de muchos individuos. Cuando estos entran en relaciones legales y sancionan un derecho, la mayoría de sus voluntades se convierte en voluntad popular. Los ideólogos de la democracia no ven que la fuerza creadora del derecho, además de la garantía de las libertades individuales, encierra así una especie de voluntad colectiva. Y añade, por esto es una ficción que se pretenda reemplazar la unidad de una pluralidad de actos humanos constituidos por la ordenación jurídica del Estado, que es lo que denominamos pueblo, por un conjunto homogéneo de hombres. Eso no existe. Y presumir así que todos los seres humanos, que solo pertenecen al pueblo del Estado en razón de determinados actos individuales, prescriptos o prohibidos por el orden jurídico, sean quienes forman aquel elemento del Estado con la integridad de su naturaleza. O sea, para Kelsen, evidentemente, el Estado no tiene ser propio, ¿no? El ser se le otorga, esa unidad se le otorga del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿quiénes son los que otorgan ese ordenamiento jurídico? ¿Quiénes le dan a un pueblo, entre comillas, que no tiene una unidad de fines? ¿Quién le otorga esos fines? Esa es la pregunta. Y acá dice Kelsen, son imprescindibles los partidos políticos. Los partidos políticos reúnen un grupo de hombres con ideas afines para triunfar en las elecciones e imponer una cierta finalidad a través del ordenamiento jurídico a esa ciudadanía, a ese país, etc. Los partidos son órganos, dice, de formación de una determinada voluntad política, de la voluntad estatal. Sin partidos no es posible esa unidad de esa diversidad absoluta que son los individuos que conforman un país, un Estado. Y critica explícitamente Kelsen a aquellos que le otorgan al Estado un ser propio y una inteligencia y voluntad propias. Los critica explícitamente. Yo lo voy a dejar porque, por lo tanto, diría Kelsen, ¿cuál es la única forma de democracia posible que asegure esos tres principios del que hablaba Beckenferre? ¿Se acuerdan? Autonomía, igualdad ante la ley y que gane la mayoría. Es la parlamentaria e indirecta. O sea, porque ¿cómo se constituye ese fin común del pueblo? A través de los representantes que yo elijo. ¿Y quiénes lo hacen a eso? A través de los partidos políticos. Fija en esa finalidad. Y Kelsen dice claramente, la democracia del Estado moderno es una democracia mediata, parlamentaria, en la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de los ciudadanos. Así los derechos políticos se reducen en síntesis a un mero derecho de sufragio. O sea, el pueblo no gobierna el pueblo, gobierna directamente los representantes. Eso es una ficción, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver que la democracia directa también es una ficción. A veces peor ficción, pero ya vamos a ver. Por ello es preciso, porque no puede gobernar el pueblo, es imposible. Y dice Kelsen, ¿cuál es la importancia del Parlamento? O sea, fíjense que esto es clave. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, que creemos que de las tres poderes de la República, el más importante es el Poder Ejecutivo, para Kelsen el más importante es el Parlamento, porque le fija una finalidad a ese conglomerado de hombres que antes no tenían nada en común, previamente a esa fijación por parte del ordenamiento jurídico. Entonces dice, la importancia del Parlamento, la lucha contra la autocracia es una lucha a favor del parlamentarismo.
Léase, donde no hay parlamentarismo, hay autocracia. Esa es la tesis que él señala. Y dice, de una constitución que concediese a todos los representantes del pueblo una participación decisiva en la formación de la voluntad política y que terminase con la dictadura del monarca, la constitución de un nuevo orden de la sociedad y el amanecer de una era nueva y mejor. Y el parlamentarismo significa, dice Kelsen, formación de la voluntad decisiva del Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en virtud de un derecho de sufragio general e igual, o sea, democrático, obrando a base del principio de la mayoría. Uno de los principios que había señalado Beckenfeld. O sea, esto es la tesis que él señala. Esta democracia indirecta como única forma posible de democracia, de respetar esos tres principios que yo señalé anteriormente. Pero termina ya al final de su obra, que él se termina afirmando que hay una vinculación de la metafísica, que es absolutista, con los regímenes autocráticos, y que para ser democrático hay que ser relativista. Contra esto, esta tesis, recuerdo dos autores que cito simplemente. Uno es el famoso Francis Fukuyama, que en el año 1990 escribió una obra llamada El fin de la historia del último hombre. En esa obra dice, nuestras universidades occidentales enseñan el punto relativista a todos nuestros estudiantes, pero en realidad nos estamos autodestruyendo, porque al enseñar que todo es relativo, los valores también muy queridos por nosotros, cuáles son estos principios que hablé de la democracia parlamentaria, también son relativos y consecuentemente van a desaparecer. Corremos riesgo de perder aquellos valores que nosotros apreciamos. Pero otro autor, que es Beckenferde, que he citado en una obra que se llama La formación del Estado moderno como proceso de secularización, dice Beckenferde, el Estado liberal secularizado vive de presupuestos que no puede garantizar y que no puede relativizar. Son esos principios. ¿De dónde viene sino el principio de la autonomía, de la libertad de hombre, que hay una dignidad especial del hombre frente a los otros seres? Bueno, eso es toda la tradición judeocristiana occidental, ¿no? Eso es un hecho absolutamente. Kant no nació en un repollo, surgió de una influencia del cristianismo en su pensamiento. Y todos sabemos eso, la famosa cita del Génesis. Ahora crearé al hombre a imagen y semejanza mía. O sea, lo pone por encima al hombre de todo. Y acá, en esta posición kantiana, también se mantiene esa dignidad especial ahora en la autonomía del sujeto humano. Y la democracia directa, que es otra posición, el punto, a mi juicio, de divergencia está en el concepto de pueblo. ¿Qué entiende por pueblo? Así como Kelsen y los de democracia indirecta dicen que el pueblo no tiene un ser y una voluntad propia, ¿qué le adjudican estos que sostienen la democracia directa? Que el pueblo sí tiene un ser y una voluntad propia. Todo al revés. Y esta, a mi juicio, esta tesis hay que buscarla en el romanticismo alemán concretamente, porque ustedes recuerdan que los iluministas habían sostenido una visión mecanicista, acuérdense a partir de Descartes. ¿Qué decía Descartes? La física, la naturaleza, ya le había arrancado a la física y la naturaleza las formas y los fines, y había dejado solamente Descartes una visión mecánica como un conjunto de fuerzas que una influye sobre otra, pero que está privada de finalidad, de toda finalidad y de forma propia. Por eso le interesó a la ciencia moderna cómo funciona esa máquina, no lo que es ni para qué es. Bueno, esta visión, es criticada por los románticos, porque dicen, yo no puedo entender algo solo sabiendo cómo funciona, si no sé para qué funciona, el tema de la finalidad propia. Entonces es una crítica a eso. Entonces, ¿qué dicen los románticos? Vean la vida. En el universo hay vida. ¿Y qué es la vida? Es expresión. Esta palabra es muy importante.
Bueno, se ha cortado. Esperamos un momento. Se ha cortado el... A ver, Daniel. ¿Está ahí, Daniel? Bueno, esperamos un minuto y porque ya estaba Le escribí prácticamente por negociando. privado. Ok, Inconveniente, le escribí por privado en WhatsApp. ok. Bueno, esperamos unos minutos entonces y apenas se solucione, ahí reanudamos. Ya estábamos prácticamente terminando con la charla de Daniel. Bueno, aparentemente se va a demorar, así que si querés, Dante, inicias Bueno, vos. bueno, y después intercambiamos, sí, sí, y vamos a Claro, abrir porque cualquier cosa que él cierre, el mayor cualquier cosa interés, que Daniel cierre después. de acuerdo, es que hablen también los participantes, ¿no? Que hagan preguntas y, bueno, se integren, digamos, a este conversatorio. Bueno, por de pronto, la lectura que yo voy a hacer sobre el tema de hoy, la democracia, ¿no? En Argentina, o sea, cuál es la experiencia democrática nuestra, podríamos decir que contextualizada en América Latina y con respecto a los movimientos revolucionarios del siglo XIX, tiene, digamos, una baja densidad. No es que, digamos, seamos pueblo y ahí también podemos, digamos, disentir un poco con Daniel acerca de el concepto de pueblo que se tiene dentro de la politología y que se extiende también en la interpretación de los textos constitucionales de América Latina. Puntualmente en nuestros textos constitucionales, advirtiendo de que nosotros tenemos una experiencia doble o de mayor, digamos, cantidad en cuanto no solamente la Constitución del 53, sino las reformas de esa Constitución y la Constitución del 49, que fue entre el 49 y el 55. Con lo cual, esta baja densidad tiene una explicación dada en las experiencias revolucionarias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de revolución, hablamos de ese clásico, digamos, griego que está muy bien definido y estudiado y profundizado por Nicole Laurent, que es una palabrita que se llama stasis, ¿no? La stasis como aquello que... Daniel, ¿puedes continuar? ¿Continúa Daniel o sigo yo, Marcelo? Eh, Como ustedes quieran. Les A pido Daniel le disculpas faltaba porque relativamente poco, muy pero poquito, exacto. Les pido disculpas porque es algo ajeno a mí. Se corta esto que es un incordio. Está bien. Bueno, totalmente comprensible. ahora no estoy con el Eh, coso, estoy con el teléfono, pero bueno, más o menos estoy salvo la situación. Pero les estaba bueno, explicando, redondea Daniel sí, y seguimos. exacto. Les estaba explicando eso de la vida como expresión. La vida como expresión significa la realización de un propósito. Y para este pensamiento romántico, no hay un ser único, si hay diversos modos de ser, que es propio de los pueblos. Y los pueblos se constituyen a partir de una intención inicial, que luego debe clarificarse a lo largo de la historia. Ahora bien, esa intención no es que brote, esa finalidad brote de una esencia al modo aristotélico. No, 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 no. Es puesta por la voluntad de esa vida originaria de ese pueblo. Por lo tanto, la vida humana, la vida del pueblo, se compone de dos constitutivos, una intención originaria y una clarificación de esa intención originaria. Yo acá no voy a hablar otras cosas. La pregunta es la siguiente. Esa intención originaria está en el pueblo. La pregunta es, ¿quién la interpreta esa intención originaria? ¿Quién interpreta esa voluntad del pueblo?
necesitamos un hermeneuta. Ese hermeneuta es el líder carismático que aparece e interpreta la voluntad del pueblo. Entonces se hace pueblo, él es el pueblo, él mismo. Entonces, él cuando gobierna, no gobierna él, gobierna el pueblo directamente. Es la democracia directa porque su voluntad no es la individual, sino la del todo, la voluntad de ese pueblo. Y tenemos estos sistemas de democracia directa que, por supuesto, esos regímenes son antirrepublicanos. ¿Por qué motivo? Porque si ese líder es la voluntad del pueblo mismo, esa voluntad no puede tener límite alguno. Es soberana, absolutamente. No reconoce límite alguno. Por eso rechaza todo sistema republicano, que es partir del poder. ¿Se acuerdan? Cuando Hobbes establece el Leviatán, cuidado, Montesquieu y otros lo ven como una amenaza. Dice, esto hay que partirlo para que no tenga la suma de poder. Es una amenaza para la libertad individual, para la autonomía individual. Termino con eso, por eso digo, es la encarnación de la voluntad del mismo pueblo, el líder ese que lleva adelante esa democracia directa. Entonces el pueblo gobierna. ¿Quién gobierna acá? El pueblo. ¿Quién gobierna la universidad? El pueblo. O sea, y uno se queda fuera del pueblo. Hay cantidad de gente que se queda fuera del pueblo, son muchísimos los que se quedan fuera del pueblo, pero no importa, es el pueblo. Bueno, acuérdense de lo que dijo Firmenich cuando mató a Aramburu. El pueblo dijo que tenía que morir Aramburu. El pueblo. ¿Se acuerdan de esa frase? Por lo menos dicen que dijo eso, yo no lo sé, no me consta, pero dijo eso. Pero no importa si lo dijo o no, la idea, la concepción es importante. Y finalmente la posición de los comunitaristas. Los comunitaristas son McIntyre, cito tres, Sandel y Taylor. Ellos, conviene primero aclarar el sentido de community. ¿Qué sentido tiene para estas personas? Es un conjunto de individuos en estado de interdependencia social, ligados entre ellos por las costumbres y las situaciones existenciales comunes. ¿Por qué? Porque hay una crítica inicial al individuo liberal. Dice, ¿dónde existe el átomo de los liberales? No existe en ningún lado. Los hombres tenemos una carga valorativa. Es la idea del siglo XVIII, ¿se acuerda del iluminismo? Que Gadamer la critica. La idea de quitarse todos los prejuicios para interpretar algo. Y Gadamer que dice, yo no me puedo quitar los prejuicios porque gracias a los prejuicios interpreto. Porque no hay un hombre que no tenga una carga valorativa, que no tenga una historia, que no tenga una lengua a través de le viene una cosmovisión, etcétera, etcétera. Y yo pregunto desde mi visión propiamente histórica y demás. Bueno, y por lo tanto no hay un hombre abstracto que se le quiten todas las convicciones religiosas, metafísicas, filosóficas, políticas. Eso no existe, es un individuo abstracto. Pero los comunitaristas, no obstante, reconocen que la democracia indirecta parlamentaria evita los totalitarismos. Reconoce eso. Eso es de positivo que tiene la democracia parlamentaria. Lo único que hay que hacer es mejorar un poco la democracia parlamentaria. ¿Cómo? Haciendo que ese individuo histórico, real, concreto, de carne y hueso, con una carga valorativa y demás, pueda tener mayor intervención en la esfera pública, que sea reconocido en la esfera pública. ¿Cómo? A través de consensos que logren entre los parlamentarios y que vayan más allá el contenido de los tres principios que yo les señalé que señalaba Bekenferde, que era la igualdad ante la ley, la autonomía y el gobierno de la mayoría. Eran los tres principios. Avanzar un poquito más. O sea que ese sujeto histórico real sea acogido, algo de su visión, de sus valores, sean acogidos por el Parlamento y hechos ley, convertidos en ley, ¿no? De todas maneras, siempre se mantendrá frente a los comunitaristas la objeción de los liberales que dicen el Estado moderno a partir de Hobbes ha renunciado absolutamente a presentar un ideal de virtud, un ideal de hombre bueno, ha renunciado completamente a eso. Por lo tanto, si avanzamos en consenso, podemos volver a introducir el ideal de virtud. Y cito a pie de página una sola cosa. Por eso fue mi reacción el pasado año, porque la pregunta es ¿a qué jugamos? Si jugamos al Estado moderno, ¿qué estamos jugando? En Argentina, cuando se pretende avanzar con esa ley Micaela y fue hasta impuesta por las universidades, porque eso cualquier persona medianamente que
que sepa, qué sé yo, que haya leído lo que es el materialismo histórico de una revista, no sé, sabe que toda esa perspectiva de género está fundada en el materialismo histórico, y esa es una visión de la realidad global, y yo con eso no estoy de acuerdo para nada, y no hay un avance, yo señalé en un artículo en la revista, en el diario La Prensa, de un abandono del Estado moderno en esto, que el Estado moderno renuncia deliberadamente a una propuesta de un hombre de virtud. Y acá estamos avanzando directamente en una propuesta decidida de eso, y por eso se promulga, se trata de imponer por diversos medios a la sociedad política. Es como si alguien quisiera imponer, es pascaliano o Aristóteles, imponer a todo el mundo esa visión a través de cursos y demás que da, etcétera, etcétera. Bueno, con esto termino, le doy la palabra al amigo Dante y después quedamos para preguntas. Así que disculpen porque fue algo ajeno a mí, porque es la bendita conexión. Gracias, Daniel. Puede entonces iniciar Dante. El micrófono, Dante. El micrófono. El micrófono. Habíamos empezado a hablar de la baja, digamos, de las democracias en Latinoamérica y de la baja densidad democrática, ¿no?, en América Latina. Y eso no es casual, tiene una explicación causal bastante interesante, ¿no? En principio, desde el punto de vista de lo que podríamos acordar que es la democracia, ¿no? Si nosotros partimos de los orígenes de este gobierno del pueblo para el pueblo y del pueblo, es decir, tal como lo citó recién Daniel, y que proviene de Lincoln, podríamos decir que el democrato es el gobierno del pueblo, y la consideración de pueblo, ¿no?, dentro del mundo griego, para la democracia, hacia la participación directa, ¿no? Es decir, la participación directa es directa, elimina todo tipo de mediación, o sea, todo tipo de mandato, todo tipo de representación. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia representativa, no es democracia. Cuando nosotros hablamos de una democracia mediada por, decir, el Congreso o por un Parlamento, no es democracia, es otra forma, una forma democrática, digamos, decir, a lo que se puede de frente, digamos, a un componente que no podemos soslayar y que es la dimensión que tiene un Estado con la cantidad de habitantes. Es difícil la participación directa como lo hacían los griegos. Pero bueno, es la democracia que tenemos. Y en ese sentido, estas, digamos, democracias que surgen en el siglo XIX, habría que ver en qué son democráticas, a través de lo que podríamos deducir el análisis de los instrumentos constitucionales, que son instrumentos jurídicos, ¿no? Y es allí donde está el repertorio de los derechos, las libertades, las garantías, y por ende, los principios que alimentan la organización de los poderes del Estado. Como tal, eso es un elemento a analizar en qué medida tanto la libertad como la igualdad de los ciudadanos se expresa, ¿no?, en una determinada, digamos, en un determinado país, y a partir de allí vemos la calidad de democracia que pueda llegar a tener. En el caso nuestro, y ya en la democracia argentina, podríamos decir que el elemento de poder dado por la fuerza y la violencia, puntualmente ejercida a través de los movimientos revolucionarios del siglo XIX, que la verdad que en cuanto a la Revolución de Mayo de 1810 no corrió sangre, o sea, prácticamente fue algo acordado, ¿no?, para que se retiraran las autoridades del Río de la Plata y decir, comenzara el gobierno propio, ¿no? Una cuestión que, bueno, va a estar signada por un derrotero bastante, digamos, con muchos altibajos, ¿no?, desde la primera Junta de Gobierno hasta llegar a la organización del 53. Pero ¿qué pasó en ese periodo? En ese periodo pasó que los principios que alimentan una república o una democracia estuvieron siendo discutidos
bajo prácticas que eran militaristas. Este era el tema. ¿Sabe quién lo explicaba muy bien, Daniel? Era el doctor Alberto Caturelli. Alberto Caturelli, él daba, digamos, como pauta de la inserción, ¿no? O sea, no porque justificaba los golpes de Estado, pero esa irrupción de los militares en el gobierno de la nación estaba dado precisamente por esta fuerte tradición militarista dada desde la primera junta. Cosa que tanto el primer como el segundo triunvirato no tienen presencia militar, pero sí tiene una fuerte presencia militar el Directorio Supremo. Y fíjense que no es casualidad. ¿Por qué? Porque si bien la concentración de poder que ejerce en la primera junta, no así en el primer y segundo triunvirato el elemento militar, sí va a reaparecer en el Directorio Supremo. El primero y el último, Posadas y Aguirre, no son militares, pero el resto sí. Es decir, tanto Rondó, Álvarez Thomas, Alvear, Pueyrredón, Balcarce, son todos militares. Hasta que llegamos a lo que va a ser ese escenario de 1800, vamos a decir veintitantos, ¿no? Y disculpen la imprecisión en cuanto a que, digamos, podríamos decir la anarquía en Argentina fue moneda corriente, pero vamos a llamar después de Bernardino Rivadavia, 1826 hasta 1852, las provincias tienen como referente los caudillos y los caudillos tienen su tropa, con lo cual el elemento militar sigue presente en la organización de los estados provinciales, la banca, el ejército, la escuela, todo. A su vez, es decir, la prolongada, digamos, disputa entre los caudillos militares más, podríamos decir, preparados para el gobierno, como el caso de Paz, el caso de Bustos, el caso de López, Ramírez, y podríamos decir Rosas, en alguna medida, pero frente a otros que ya no lo tenían, eran verdaderos guerreros, ¿no? Y todo esto transitaba el ejercicio del poder hacia el interior de las Provincias Unidas y como antecedente inmediato de lo que va a ocurrir en 1853. Bien, después de Casero, 1852, bien, viene la experiencia de la primera Constitución argentina. Y nos damos la sorpresa de que la Constitución argentina no usa la palabra democracia ni democrático en ningún lugar, con lo cual no reconoce, digamos, una práctica democrática. Y me parece que es correcto, porque no había práctica democrática, ¿no? Es decir, sí la república, porque en alguna medida la primera junta de gobierno circulaban las ideas, digamos, mayormente establecidas en el Río de la Plata por la joven intelectualidad jacobina de la Revolución Francesa y demás. Con lo cual, nosotros podemos acordar que el artículo primero, ¿no?, en donde se afirma la República, tiene cierta lógica antecedente y está bien consagrado en la Constitución Nacional, pero no la palabra democracia. Y acá le voy a dar pie a Daniel después cuando haga alguna aclaración. Nosotros vamos a tener que esperar hasta el año 1957, ¿no? En 1957 recién va a aparecer la, digamos, palabra democracia, ¿no? Como un adjetivo, o sea, como la adjetivación, algo que opera como núcleo, ¿no?, o sustantivo. Y es en la segunda parte del artículo 14 bis. Queda garantizado a los gremios conceder convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, el arbitraje, derecho de huelga, representante, y dice, y dice por allí, ¿no?, democrática, ¿no? Bueno, es decir, queda garantizado los gremios. Este es el artículo, sí, se me trastocó digamos, la imagen de la Constitución del 14 bis, por eso no lo puedo leer bien. Pero bueno, es decir, allí lo dice, ¿no? Y aparece como el sustantivo, ¿no?, de lo democrático es los gremios, ¿no? O sea, como que organizaciones democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna medida, digamos, la utilización de el concepto, digamos, de democracia se desaparece, digamos, digamos, lo nuclear no aparece nunca en la Constitución. Sí va a aparecer en la Constitución
de 1949, ¿no? En la Constitución de 1949, el artículo 15 dice, ¿no? Y acá sí le da una dimensión a la democracia a nivel sistémico, y esto me parece que es lo importante, ¿no? El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales, cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorias al sistema democrático en que ésta se inspira. Bueno, recién podríamos decir que es esta la oportunidad en la cual advertimos la presencia, ¿no?, del término de la palabra, ¿no?, del vocablo, del término. Y con el término, la mayor dimensión aparece en la Constitución del 49, que un decreto de 1955 la va a dejar sin efecto, y la reforma del 57, porque tiene esta contradicción en la democracia argentina, por eso es de baja densidad. Fíjense que la reforma del 14 bis, en donde quedan consagrados los derechos individuales, colectivos y de la seguridad social del trabajador, tiene puntualmente la convocatoria de un gobierno militar. O sea, un gobierno militar convoca a una elección de constituyentes, que por supuesto es fraudulenta porque estaba la proscripción del peronismo, no obstante se da lo mismo, y de eso sale un artículo 14 bis, por cierto, digamos, negociación con los gremios que eran mayoritariamente peronistas. Pero bueno, allí aparecen, ¿no es cierto?, estas organizaciones sindicales democráticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las contradicciones en cuanto a lo que puede representar a través de lo político y lo jurídico la democracia en la Argentina ha sido, digamos, bastante pobre. Y lo pobre está dado también por digamos, la tradición constitucional argentina. Porque no solamente terminó en 1853, Mitre fue militar, por ejemplo, Sarmiento tenía grado militar, Roca era militar, y llegamos a Ramírez, a Rawson, a Perón, que eran militares, y así sucesivamente vamos a pasar luego con todos los militares de los golpes de Estado. Con lo cual, nosotros advertimos que el elemento de la fuerza y la violencia deslegitiman el carácter supuestamente democrático que puede tener la Constitución argentina. Por más que aparezca, digamos, el representante del pueblo, la organización de los poderes del Estado y demás. ¿Qué nos hace ver? ¿Qué nos hace reflexionar esto a nosotros, ¿no? ¿Cómo está presente que uno de los poderes del Estado, en los cuales descansa, podríamos decir, la legitimación que tienen las competencias de cada uno de los poderes, es precisamente el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial del Estado. Pero hay un documento sobre el cual muy pocos reparan, y es importante el estudio que han hecho un par de compañeros académicos, ¿no? Efron y Esperanza, ¿no? Marcelo Efron y Silvina Esperanza, con respecto a la acordada de la Corte Suprema de Justicia del 10 de septiembre de 1930. 1930, después de 1853, está dado como, digamos, fecha trágica de la constitucionalidad en Argentina, porque irrumpe el primer golpe de Estado y aparece en escena, ¿no?, la palabra de la Corte. Si nosotros nos remitimos a la tradición de 1853, coincide con la tradición de la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia es el único órgano que va a interpretar la Constitución. Y en ese sentido, en 1930, la Corte interpreta del siguiente modo, ¿no? Es decir, el golpe de Estado, ¿no? Que derroca a Irigoyen y que entroniza a Uriburu, ¿no? Se produce el 6 de septiembre de 1930, ¿no? Y fíjense que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hay que ver los nombres, ¿no? Aparece José Figueroa Alcorta. Quizás no haya una persona y un ciudadano con tanta experiencia en los cargos públicos como José Figueroa Alcorta, que fue ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, fue gobernador de la provincia de Córdoba, fue vicepresidente de la Nación de Quintana. Quintana fallece y él completa el periodo entre 1906 y 1910. Con lo cual advertimos que la presencia en la Corte es importante a los fines
digamos, de la experiencia política que ha tenido en los distintos cargos institucionales. La integra Roberto Repetto, Guido Lavalle, Sagarna y Antonio Bermejo. ¿Quién es el procurador general? El abuelo del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ese es el procurador general. Bueno, vamos a fijarnos un poco los principios, y con esto quizás redondeo un poco el tema de la consideración de la democracia, independientemente de la última reforma, que es la del 94, ¿no? Pero veamos nosotros cuáles son los puntos sobresalientes de esta tradición que, por cierto, viene a, digamos, a sentar jurisprudencia con respecto a la mirada que va a tener las cortes siguientes sobre los golpes de Estado. Es la acordada fallo 158-290 de 1930. ¿No? El gobierno del golpe de Estado comunica a la Corte Suprema la situación de hecho y la intención de respetar la Constitución Nacional. Estas son las cosas que jurídica y políticamente repugnan, ¿no? Porque un golpe de Estado, precisamente lo que deja sin efecto es la vigencia institucional que la Constitución ha consagrado para la sociedad y para el cumplimiento de los fines propios de la sociedad, ¿no? Entonces, al dejarla de lado, quiere decir que rompe tradiciones y rompe expectativas hacia futuro en cuanto a la organización política y jurídica del Estado. Y dice, en respuesta a la comunicación de la Corte, el Procurador General emitió una acordada en respuesta el 10 de septiembre, en una breve exposición. Primero, establece una doctrina de la revolución triunfante. Y allí quiero detenerme, ¿no? El concepto de revolución es muy fuerte en Argentina, en la provincia unida del Río de la Plata y en Argentina, ¿no? La revolución de mayo de 1810 tiene una valencia superior con respecto a lo que es el Congreso de Tucumán, en donde podríamos decir, dentro de lo que a nivel de reserva podemos hacer de la representación por la democraticidad que tuvo el Congreso de Tucumán, la Revolución de mayo de 1810 sigue teniendo mayor peso al momento de su valoración política y jurídica cuando nosotros hablamos de los gobiernos del Estado. Entonces, dice la doctrina de la Revolución Triunfante. El gobierno provisional se encontraba en posesión de las fuerzas militares y policiales, ¿no? El gobierno provisional declaró actos públicos que mantendría la supremacía de la Constitución y las leyes nacionales en el ejercicio del poder. Contradicciones, o sea, es imposible aceptar este tipo de, digamos, de acordada en función de que la realidad lo contradice, o sea, no hay una congruencia entre la realidad y la formulación jurídica que pretende darle viabilidad a esa realidad, ¿no? Y aparece el gobernante de hecho, ¿no? Porque no es de derecho que toda vez que quien, digamos, conduce esa revolución, Uriburu, no es elegido por el pueblo. Entonces tiene una situación de hecho. Bueno, y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo que la doctrina de la revolución triunfante se advierte la voluntad política de la Corte al privilegiar el hecho político por sobre cualquier consideración jurídica, por sobre la propia Constitución Nacional. Y acá tenemos, es decir, a ver, la situación actual del Poder Judicial no es sino hija, ¿no?, heredera de esta cara tradición de sobreponerse a los otros poderes, pero sobreponerse con su silencio, sobreponerse con su apartamiento o sobreponerse con un compromiso que como poder le conviene. Es claro, ¿no? Es decir, se advierte la voluntad política de la Corte privilegiar el hecho político por sobre cualquier consideración jurídica, en particular por sobre la Constitución Nacional. Reconoce el hecho de la revolución triunfante como un hecho generador de sustitución política. Es decir, la Corte legitima a través del gobernante de hecho la sustitución política. Legitima al gobierno provisional por el solo hecho de haber completado exitosamente un levantamiento armado contra las autoridades constitucionales.
No condena la ruptura constitucional, simplemente genera el reconocimiento de un hecho sin importar la violación constitucional. Pero recordemos en el artículo 22, ¿no? El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. ¿No? Todo levantamiento en contra de las autoridades de la Constitución, es decir, será considerado delito de sedición. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad que las contradicciones abundan, ¿no? En la tradición jurídica, porque esta acordada del 30 es lo que luego, el 55, el 76, y podríamos decir a medias en el 66, van a encontrar a las autoridades que irrumpen a través de la fuerza y la violencia legitimidad, ¿no? Es una contradicción, digamos, y un apartarse de lo que podría ser una tradición que no lo es democrática, y más aún si se apartan y vulneran la tradición republicana, en donde uno de los principios de la república es precisamente que el pueblo elige las autoridades, ¿no? Con esto nosotros vamos a llegar puntualmente a la reforma del 94, ¿no? Reforma del 94 que, por cierto, va a ser una reforma que va a ratificar algo que, si bien no estaba incorporado, sí lo incorpora en cuanto a el artículo 36 y la defensa de la democracia, ¿no? O sea, la defensa de la democracia como aquello que no se conoció previamente, en términos en que hoy podríamos decir la conocemos y la respetamos, la valoramos y la defendemos, como decir en otras oportunidades. Hay un hecho significativo y es una pintura, podríamos decir, de actitudes políticas que inspiraron a los agentes que las adoptaron, que fue en el gobierno de Alfonsín frente a los levantamientos militares, ¿no? E incluso Menem creo que sufrió uno, ¿no es cierto? En todos, pero digamos, allí hubo una conciencia de que no se podía seguir apoyando la fuerza, la violencia y vulnerar, ¿no? El orden constitucional. Sería volver, digamos, atrás todo. Por eso es mejor la peor de las democracias, ¿no? Lo peor del peor gobierno democrático que la mejor de las dictaduras. En ese sentido, me parece que nosotros debemos madurar en cierto tipo de prácticas democráticas en el ejercicio de los derechos, de modo tal que la fuerza, la violencia, la irrupción, digamos, de hecho, no deje de lado el derecho. El derecho lo podemos nosotros, decir, a través de la participación política y demás, ir, digamos, corrigiéndolo, ¿no? Como se corrigen algunas cosas en el año 1994. Por ejemplo, la consulta popular, la iniciativa popular, que son formas de democracia semidirecta muy actuales en el mundo y me parece importante. Otra, digamos, importancia es la incorporación de los derechos humanos, pero a la par de ello, ¿no? Y esto es una crítica que podríamos discutirlo con Daniel, ¿no es cierto? Es decir, apartarnos de la democracia, de la, digamos, las elecciones a través indirectas, a través de la elección de electores, ¿no? En reemplazo de la elección directa, ¿no? Lo cual ha generado por la distribución, digamos, de la población en nuestro país, una, digamos, concentración de poder en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En esos 3 distritos electorales, usted gana la elección y el resto de la República no le importa. Más aún, han comenzado a aparecer con asiduidad los agentes políticos de Buenos Aires como aquellos que van directamente a ser presidentes. Ya podríamos decir que el interior ha dejado de tener peso en el, digamos, en el orden federal. Y en este sentido es que nosotros debemos corregir errores que creemos que corrigió la Constitución del 94, creando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Lo cual, teníamos provincias, teníamos territorios nacionales y teníamos gobierno federal. Ahora, dejamos de tener territorio nacional, pero compramos el problema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde tenemos un gobierno federal que tiene un territorio allí medio como que no se sabe qué, porque no se sabe qué, es decir, cuando son de distinto color político entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, hay una confrontación que prácticamente es local.
Y con esto... Perdón, Dante, 2 minutos sí, te quedan. quiero. Si ustedes ponen un momento a la televisión y ven, todo pasa en Buenos Aires. Todo, absolutamente todo pasa en Buenos Aires. No pasa nada en ninguna provincia argentina. Y lo que pasa en la provincia de Argentina es algo pintoresco, prácticamente, o algo relativo a aquello que se la tienen que arreglar ellos. Hoy por hoy el escenario político está precisamente montado en Buenos Aires, en el gobierno federal y, por cierto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual ha adquirido una entidad, ¿no? Inusitada, no solamente por lo político y lo jurídico, sino también por lo económico, por el presupuesto que tiene, por el ingreso per cápita que tiene, digamos, el ciudadano argentino en Buenos Aires, y a la par de ello la despreocupación por el resto de la República, que eso es lo más grave, ¿no? Hay un ejemplo muy sencillo, muy simple, como Formosa, una de las provincias más pobres de la República Argentina, financia a la capital, a Buenos Aires, ¿no? Es decir, que se cree que Formosa es la que recibe más que Buenos Aires, que la provincia en la coparticipación. Una vez que la coparticipación es recibida, luego lo que sale a nivel de tributación que recibe el gobierno federal y que le retorna a Formosa no es todo lo que consume, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, esa injusticia es necesario repararla en algún momento. Digo esto porque, bueno, ahí está el criterio no solamente de un federalismo enfermo que tenemos, sino también de una democracia que no se ejerce, al menos en la organización de los poderes del Estado, en la competencia que tiene cada uno de los órganos, lo dije con respecto al Poder Judicial. Menos mal que el Poder Judicial está enfermo, porque si no íbamos a creer que lo que anda mal puede seguir andando mal, yendo mal. Después de la acordada de 1930 y de las barbaridades que esa acordada ha, digamos, formulado jurídicamente, legitimaron todos los otros golpes, y no solamente legitimaron esos golpes, deslegitimaron las prácticas democráticas, que son las que, bueno, digamos, hacen maduros los pueblos. Bueno, con esto concluyo. Muy bien, gracias a ambos. Bueno, no sé si hay preguntas. Julio, ¿vos tenés alguna? No, a mí me gustaría que, una vez que, bueno, ya han finalizado las exposiciones, tanto Daniel como Dante, si tienen algún comentario que agregar a cada una de sus respectivas posturas, bueno, que lo hagan. Y bueno, después dejaré alguna pregunta que tengo yo para después de las evoluciones. Yo ahí me quería acotar, porque Daniel trabaja el concepto de pueblo y me parece que es muy, muy interesante cómo se ve el concepto de pueblo en la Argentina, ¿no? Digamos, en la organización de la Constitución del Estado en 1853. Yo creo que ese es uno de los grandes, digamos, una de las grandes divisiones que nosotros tenemos entre el gobierno y los gobernados, o entre los representantes y la ciudadanía, ¿no? En esa época, hacia la formulación de la Constitución del 53, quienes integraron, ¿no?, la Convención Constituyente eran los vecinos que, obviamente, elegidos por las provincias, fueron enviados, pero que, en términos muy corrientes, podríamos decir, los más leídos, ¿no? O sea, los que sabían leer y escribir, los que tenían una comprensión de la realidad, etcétera, etcétera. Al menos hablamos de las provincias, es decir, que enviaron sus representantes. De modo tal que allí el concepto de pueblo es como en el mundo del feudo, ¿no? Que tenían su clérigo, y que el clérigo es el que entendía todo lo que pasaba en el feudo, porque era el que sabía leer y escribir, redactaba, todos los documentos e instrumentos del feudo, de modo tal que él tenía el control desde allí. Tenía el control, y el resto sabía cómo funcionaba bien y mal, conforme el mejor clérigo que tuvieran. Y acá, sin que sea cosa semejante el ejemplo, podríamos decir que el pueblo era un pueblo que estaba signado por aquello que después lo va a instalar en el escenario Domingo Faustino Sarmiento, que es el nativo. El nativo es un bárbaro. El nativo es aquel que, bueno, tiene que estar reemplazado prácticamente por el inmigrante, que es el que trae el progreso, el desarrollo y demás.
De modo tal que esta figura de representante y representante dentro de la Constitución adquiere como una grieta, ¿no? El representado no puede ser representante porque no tiene cualidades para. Y el representante no es pueblo, porque si fuera pueblo no tendría las condiciones para ser lo que es. De modo tal que la representación del pueblo siempre ha sido una cuestión que hay que estudiarla y profundizarla. Yo tengo un dato, ¿no? Que es el Senado de la Nación. El Senado de la Nación, hasta la reforma del 94, y yo quiero que ustedes hagan memoria, el senador era elegido por 9 años. O sea, tenía una duración en el cargo superior al presidente, superior al diputado y superior a un gobernador de provincia, ¿no? Y si le tocaba 2 senadurías, se iba a 18 años. Como podía ser reelegido, no había problema. Entonces, ese Senado demuestra puntualmente que la representación de las provincias, porque no es representante del pueblo, acá aclaremos, estaba generando ámbitos que distaban mucho de lo que era, digamos, democráticamente hablando, un gobierno del pueblo. No digo representante del pueblo, porque no lo son, un gobierno del pueblo. Dante, por favor, Sí. redondea y si Bien, le querés preguntar a bueno, Daniel. eso quería puntualizar porque Daniel trabajó el concepto de pueblo y yo lo pongo allí de manifiesto dentro de la Constitución. Creo que con la Constitución del 94 se ha morigerado, ¿no? Esta grieta o esta diferencia, digamos, ¿no? Se ha morigerado bastante, pero bueno, es la apreciación y la interpretación que uno hace. Ok. Bueno, a ver, yo el pequeño comentario que quería hacerles, sobre todo para el público que, bueno, no está tan ¿Han en participativo? A ver, consonancia con la profundidad de estos debates, ¿no? Es lógico. Me parece que son dos visiones bastante diferentes, ¿no? No voy a evaluarlas. En todo caso, la de Daniel es un recorrido filosófico. Desde esas dos miradas que parecen una más cercana a Locke, más institucionalista, si se quiere, lo estoy interpretando en clave liberal, ¿no? Y la otra más cercana a Rousseau, si se quiere. Él no lo nombró en ningún momento, pero me parece que ese sería ese sería el antagonismo, ¿no? Eh, y por supuesto sembró varias dudas respecto al actual relativismo en torno al concepto de democracia, que es bastante peligroso, fue bastante claro Daniel en ese sentido, en cuanto a que ese relativismo en términos de la tan ansiada virtud, que después yo tengo alguna mini duda que podría preguntarle respecto a eso, puede echar sombras justamente sobre el futuro del orden democrático. Y la de Dante es una visión más empírica, más histórica, más particular, pues claramente se alejó de la mirada global de Daniel, está básicamente enfocado a la historia argentina, planteando dudas respecto a sus propios orígenes, dado el militarismo en nuestra naciente nación. Y mi sensación es que él está más de acuerdo con la mirada rusoniana y no tanto con la lockeana o con la institucionalista, pero bueno, esa es mi sensación. La verdad que tal vez Dante podría... Claro, sí, yo no lo No, quería no, evaluar en no. esos términos, ¿no? ¿Cómo Pero que no Pero porque lo bueno, alcancé a escuchar? Porque menos mal que no estaba me oye, viendo, menos mal que no me oye. no, perdón, pero estaba viendo la cita que era la del artículo 14 bis, la parte final, ahí dice organizaciones sindicales libres y democráticas. Es lo que lo encontré porque se me perfecto. había comido. No escuché, No, no, perdón, ¿qué es lo que mejor, pasó? mejor, mejor, Bueno, no. mejor. No hay problema. Digo, en el recorrido de Daniel, me parece que vos estás más cerca de la democracia a lo Rousseau y no tanto la democracia a lo Locke. De hecho, todas tus Sí, críticas
el origen de la organización nacional, la mirada del proyecto de generación del 80 por supuesto todo el constitucionalismo, está más cerca del Lo que constitucionalismo pasa, a ver, social, a ver. del Lo que pasa liberal, que etcétera, etcétera. Así que, sí, no, pero pero en bueno, este aspecto, Marcelo, en este aspecto me parece que Dieter Nolen tiene razón cuando habla de la democracia en América Latina, y me parece que en alguna medida tiene razón esta contextualidad, ¿no? Militar, de emancipación, revoluciones, lucha, conquista y demás, ha impregnado tanto tradiciones en estos países que por ello tienen una baja densidad democrática. No es porque yo sea rusoniano, no sé, no. no, Ahí está el no, margen. Yo hago la descripción conforme un contexto que abona, ¿no?, una institucionalidad determinada. Y bueno, es mucho más genuino el concepto de república, fíjense, en mayo de 1810 y en el primer triunvirato, mucho más genuino que aquel que toma la Constitución del 53, que directamente lo toma como una norma que le impone, que no está mal, yo no la critico, pero digo, en cuanto a lo que la primera junta va entendiendo por república, es mucho más genuino, sin duda, hay que leer, digamos, aquello que la primera junta establece, ¿no?, con respecto a la publicidad de los actos, la periodicidad de las funciones, ¿no?, la violación de domicilio, ¿no?, la violación de la correspondencia, el primer triunvirato, es decir, uno va encontrando líneas, ¿no?, establecidas en las normas que llevan a ver que ya se pensaba políticamente en esos términos, que después, bueno, se fue oscureciendo porque volvió a primar, digamos, la fuerza, la violencia en el seno político, que habría que ver si la violencia no es connatural a lo político, ¿no? De eso habría que ver qué es lo que nos dice Esquilo, qué nos dice Sófocles y otros, digamos, podríamos sí, decir, autores de pero bueno. yo solamente Pero, te planteé el carácter rusoniano en términos filosóficos para ponerte en un pie de sí, igualdad, digamos, con el debate. pero el Pero aspecto de la Daniel, nada democracia, más. el aspecto Yo político, entiendo, Marcelo, Dante, yo soy más clásico, ¿no? Coincido con el análisis de Daniel y la lectura que hace Daniel, coincido, pero yo soy más clásico en el sentido de que observo como, por ejemplo, en el tratamiento de la violencia, esa cuestión que nos deja precisamente la literatura griega completa, ¿no? Salvo la filosofía, que es hija de otra paideia, pero la literatura está bien. prefilosófica, podríamos decir, tiene bastante incorporada la violencia dentro de lo que es el escenario de lo político. Y si la violencia está Está bien, en el está bien. escenario de lo político, bueno. Pero eso Te después es pido que otra no discusión. nos desviemos. Pero está bien tu enfoque también porque justamente rescata este antagonismo entre la cultura política argentina y la necesidad de una institucionalidad o de una organización institucional diferente, y estos dos proyectos un poco en pugna, que siempre en general se ha discutido tanto en la historia como en la filosofía aquí política argentina. Vamos a algunas preguntas, Julio, no sé si querés leerlas. A ver, sí, hay como Max apreciaciones Serri, más que preguntas concretas. Son Max algunas Serri, exposiciones. ahí. Pregunta si creen que en la actualidad sería necesaria una nueva constitución, una nueva reforma de la constitución. Para mí. Para los dos. Para ambos. A ver, Daniel. No, A ver qué. Dante, toma, te dejo la Bueno, palabra. mira, yo creo que, a ver, hay digamos, la República en alguna medida no goza de buena salud en estos momentos, principalmente por el estado del Poder Judicial, ¿no? Creemos que lo del Poder Judicial de la Nación y no es a consecuencia, a ver, de lo que nos está ocurriendo ahora. No, esto nos viene ocurriendo y lo dije recién porque van a decir, uno, decir, está hoy con Fernández y está en contra de el fulano, a favor de Macri, en contra del fulano. No estoy ni a favor ni en contra de nadie. Yo leí la acordada de 1930 y es bochornosa, realmente, como para fijar una posición a futuro, porque cuando digamos, se elige un nuevo gobierno, la gente tiene la esperanza de que la situación cambie, progrese, se solucione lo que está mal y se afirmen cosas que sean provechosas para todos. Bueno, el contenido de esa acordada leída en 1930, leída hoy, es bochornosa lo mismo, ¿no? A la luz del derecho es bochornosa. Pero bueno, eso está producido por un poder, por el Poder Judicial. Ese Poder Judicial
hace ya muchas décadas que viene mal. O sea que viene, por eso yo no me alarmo de que el Poder Judicial que tenemos sea el que tenemos, ¿no? Por el contrario, me alarmaría, ¿no? Si funcionase correctamente, porque de lo malo no puede salir lo bueno. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Yo creo que sí, ahí habría que provocar una reforma del Estado. Y digo por esto, a ver, y lo voy a decir rápidamente. Nosotros, si no sometemos la conducta política de quienes gobiernan a la Constitución del Estado, y bueno, no nos asegura nada. Nosotros tuvimos un presidente que, por esta tradición, porque yo no lo culpo a Macri, Macri es una víctima quizá de tradiciones que pujan y que le permiten hacer eso. Con un decreto legitimó el blanqueo que justamente la ley se lo prohibía. Entonces, estas cosas son inauditas. Ahora está bien, los medios no dicen nada, los medios dicen mucho. A mí no me interesan los medios, ni me interesan las críticas, ni me interesan nadie. Me interesa que se cumpla lo que dice la ley. Si la ley dice, oiga, don, usted no puede hacer esto, no lo puede hacer. Y usted con un decreto del Poder Ejecutivo, usted solito, se dio. Lo mismo fue el nombramiento de 2 miembros de la Corte. Entonces, volvamos no, 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 a la reforma. redondeo en esto, perdóname. Por eso es que no es la respuesta de Fernández, la respuesta de Cristina de reformar son malas dos. Hay que hacer una reforma constitucional y en la reforma constitucional precisamente colocar el Poder Judicial donde tiene que estar colocado y especialmente con respecto a los miembros que accedan, lo que hace a su idoneidad, artículo 15 de la Constitución Nacional, idoneidad moral e idoneidad de conocimiento, las dos idoneidades. Entonces así, digamos, vamos a poder mejorar. No, yo no digo nada. Me parece simplemente basta de constitución, de reformas y de producir leyes. Que durante siglos no saquen ninguna ley nueva, sino cumplan las que haya, nada más, y empezar por los legisladores. Y por otro lado, aprender la sabiduría del pueblo inglés, que para cambiar una ley hay que ver que ha pasado el paso del tiempo esa ley. Si tiene 2000 años de existencia, es porque ha sido sabia la ley. Entonces, no un señor que va con un librito y cambia a cada momento las leyes en la Cámara de Diputados. Y todo. Yo les pediría a todos que no promulguen ninguna ley más directamente, que desaparezcan de promulgar leyes, que se cumplan simplemente y apliquen este principio de la sabiduría del pueblo inglés, que hay que rescatar lo bueno de los otros. Y esto me parece que el pueblo inglés es sabio. Por eso le va como le va. Y a nosotros claro, nos va como ahora hay una cosa, Daniel, que vos acabas de mencionar. Aristóteles decía... Hay preguntas. Espera, Marcelo. No podemos por el tiempo, Dante. Estamos con el tiempo. No, porque estuvo muy bueno, por lo que dice Aristóteles. Las leyes pueden cambiar, pero no tanto. Cuando Aristóteles nos dice las leyes pueden cambiar, pero no tanto, es ojo con los principios. Puede haber una adaptación a los tiempos, pero no con lo que, vos quieres decir, Daniel. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que acá Dante, por favor. Han hecho añicos los principios. Por eso es que hace falta. Está bien. Es interesante. Voy a hacer la pregunta que hace a Rodrigo Abeldario, que en la visión del individuo, pregunta cómo aquella que planteaba el doctor Laza sobre la ley Micaela, por ejemplo, cuál es la capacidad de decisión del individuo o cuál debería ser la capacidad en cuanto al establecimiento que da el Leviatán una vez elegido democráticamente. Continúo. No entiendo bien, pero lo que digo es simplemente la posición del Estado moderno. El Estado moderno no puede plantear, precisamente porque era la causa de las guerras. A ver, ¿por qué se producían las guerras? Porque el Estado proponía, cuando se rompe la unidad religiosa a partir del protestantismo, que si había una sola fe, la fe se imponía desde el poder político, ¿no es cierto? Cuando se rompe eso, ¿qué advierten los pensadores? Que pretender que el Estado sea el juez acerca de la verdad y del bien moral, eso provoca guerras. Entonces el Estado no debe meterse en esas cuestiones, sino solo crear las condiciones objetivas para que cualquiera que adhiera a cualquier religión o cualquier idea de virtud y todo, la desarrolle a nivel individual o grupal. No hay ninguna dificultad. ¿Qué sucede para mí la ley Micaela? Para mí la ley Micaela avanza sobre eso, porque lo que propone, a ver, cualquier persona medianamente, que tenga una mediana formación, sabe que esa perspectiva de género, esa ideología de género, tiene como base el materialismo histórico, y nosotros sabemos que el materialismo histórico es una concepción global de la realidad.
Entonces, a mí no se me puede imponer en un Estado moderno, ese es mi grito, imponer una visión de mundo y de virtud. No, porque atenta contra esos tres principios, contra un principio claro que es la autonomía, del cual hablaba Beckenferde, la autonomía del individuo. Julio, te interrumpo. O sea, eso aniquila a Neville. Yo estoy diciendo desde la lógica del Estado moderno, me guste o no me guste, yo estoy diciendo, ¿a qué jugamos? ¿Jugamos al Estado moderno o jugamos a un Estado teocrático? No es el contenido de la fe cristiana en este caso, es el contenido de la ideología de género. Pero la lógica es la misma. Pretender usar el poder coactivo del Estado a través de la ley para imponer una determinada visión a todos los ciudadanos. Eso es lo que digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso nada más, ese es el grito que pongo. Si es que entendí bien la pregunta, porque le pido disculpas. Era eso, era exactamente eso. Lo mismo, y se lo quería preguntar a ambos, digamos, ¿cuál era su postura frente a esto, digamos, al Estado colocando moral o virtud desde el Estado hacia los individuos? Y la capacidad del individuo de responder, digamos, ¿cuál sería? Bueno, la capacidad del individuo es la resistencia, por lo menos pasiva. La resistencia pasiva, lo único que puede hacer uno. O sea que puedo hablar, estoy hablando, Rodrigo, entonces, que hay totalitarismos en sistemas democráticos. También hablo de totalitarismo en el sistema democrático. O sea, no solo en una forma de gobierno monárquico, además, ¿no? También hablo de totalitarismo en el sistema democrático. A mi juicio es un avance totalitario, esa visión. A ver, no estoy diciendo que cualquiera pueda pensar la ideología de género, enseñar la ideología de género en su cátedra, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso se pretende imponer urbi et orbi a todos. Eso se entiende la diferencia, ¿no? No estoy diciendo que sostenga a nadie la ideología de género en la cátedra o donde sea. Acá hay libertad para todos, ¿no? Los tres principios del Estado moderno son aplicables a todos. Bueno. Yo no lo niego eso. Dante, si querés contestar. No, yo la verdad que me llevaría mucho tiempo contestar porque contestaría. Okay. Sí, lo que sí me parece que es una cuestión que está en tensión y que en esa tensión, bueno, está como Daniel, que tiene honestamente una posición asumida y la defiende y la sostiene. Yo soy más crítico en el sentido de que me pasa lo mismo que con el aborto, ¿no? Es decir, no lo acepto por una cuestión ontológica, pero tampoco rechazo de que existen condiciones objetivas que llevan a las personas a situaciones extremas como provocar abortos, digamos, en situaciones en donde corre peligro la vida de la mujer. Es decir, yo hago mi autocrítica con respecto a una definición en donde yo la tengo en claro, pero no sé si podría funcionar así de claro llevándola a la realidad. Y hay una palabrita que me parece que le doy la razón a Daniel, que impugnaría esta cuestión de género. Yo no digo ideología de género, la cuestión de género. Porque es cierto, ¿no? Se impone una ideología y en el mundo de las ideologías no se puede imponer. Yo no puedo obligarlo al otro que piense como yo. Eso me parece una barbaridad. Por eso no lo tengo en claro en el sentido de que yo mismo lo veo en tensión entre lo público y lo privado, como por ejemplo a esta cuestión de género. Y quiero dejar esto, digamos, como para que quien tenga la oportunidad lo comience a investigar y a estudiar. El Oikos y la polis. Ahí lo digo todo. Bien. Quedan 3 preguntas. Naya Manzano pregunta si la democracia directa no es plena. ¿Qué tan democrático es el sistema parlamentario? Y Mateo Sepúlveda plantea, bueno, que la democracia después del último golpe en Argentina ha sido considerada un fin. Mi pregunta para ambos, ¿puede existir una forma de gobierno no democrática? Y la tercera es sobre el rol de las universidades, la educación, la pedagogía. Pero no vamos a tocar las cosas, Marcelo. No, porque si no... Bueno, pasamos. Daniel, a ver si... Repetí la primera. Respecto del rol de las universidades es fundamental. O sea, la universidad se tiene que dedicar a lo propio. A lo propio. ¿Qué es lo propio? ¿Los puedo interrumpir un segundo? Mi pregunta con respecto a qué tan efectivo es el sistema parlamentario era poniendo de ejemplo lo que hemos visto bastante en estos últimos tiempos en Estados Unidos. Yo decía, suerte que no tengo ese sistema,
donde evidentemente el voto de las mayorías llegó a no valer nada. ¿Qué tan efectivo es el sistema parlamentario entonces? Naya, una aclaración. Estados Unidos no tiene sistema parlamentario, tiene sistema presidencialista como Presidencialista. nosotros. No, regio. Sí, pero, a ver, Inglaterra. Montes, hay una aclaración sobre Estados Unidos. El sistema electoral de Estados Unidos no es directo. Es muy También. parecido al colegio electoral que tuvimos nosotros durante casi hasta la última reforma del 94, con algunos matices, pero no es lo mismo, se elige mediante colegios electorales. Ahí habría que hacer otra distinción, pero bueno, no sé si habrá tiempo, pero no es lo mismo que electoral. Bien. Bueno, digamos que la crítica es, la preocupación de Nadia es en torno a, bueno, cómo visualizan la democracia norteamericana, que ha sido un poco un modelo durante tanto tiempo y hoy está en crisis. A mí, Después las Daniel. A los dos. Bien. Las preguntas, dos cosas muy simples. La pregunta de Mateo, por supuesto que hay otras formas de gobierno. Clásicamente está la aristocracia, la monarquía y la aristocracia, absolutamente. Y hasta una república, porque la república no necesariamente es democrática. Acuérdense, la primera Monarquía reforma dentro republicana. del Estado moderno es la república aristocrática de Montesquieu, admitía. Pero Rousseau establece la segunda reforma, que es decir, señores, no, el poder legislativo elegido por el demos, por eso es una república netamente democrática. Ahora, ¿qué sucede a mi juicio, Mateo? Que hay que tener en cuenta esto. Es una lectura filosófica esto. Para mí, Occidente, a partir del siglo XVII, ha adquirido la conciencia de la libertad. No es que antes no estuviera presente, pero ha sido tema exclusivo prácticamente en la posición cartesiana. Y de ahí hay toda una tradición que ha meditado sobre la libertad. Por eso es inconcebible negar esa conciencia de libertad. Y consecuentemente me parece que un sistema político tiene más posibilidad de chances recogiendo esa demanda de libertad y canalizándola. El problema es que a mi juicio, como lo dice muy bien Marcelo, es gravísima esa otra línea que no niega la libertad, pero niega el condimento sobre el cual está relacionado intrínsecamente la libertad, que es la verdad. Porque el gran problema es la dialéctica out-out, libertad-verdad, que hay una línea de la modernidad que ha seguido, no toda la modernidad, una línea, yo tengo una lectura distinta a la modernidad. El problema, el desafío está en cómo pensar un sistema democrático que acoja la necesidad de la libertad del hombre, de la exigencia de libertad, pero simultáneamente no se aparte de principios verdaderos sobre los cuales no solo sostener un orden político, sino defender esa mismísima libertad, porque esos principios van a defender esa libertad. Esto, punto uno. Punto dos, el tema de la universidad. La universidad debe ser universidad. O sea, señores, hay que ser fieles a la esencia. La universidad nació como una comunidad de maestros y discípulos, enamorados de la verdad, a la cual buscan, investigan y la comunican. Entonces, señores, se tienen que dedicar a eso. Y el acto que hay que favorecer en los discípulos se llama pensar. Y el pensar no es ningún militante, no pertenece a ninguna milicia, porque es un acto de pensar que es la pregunta y la respuesta ininterrumpida. Por eso el universitario no adhiere, no es milita en absolutamente nada, entre comillas, la causa de la verdad nada más, por la cual dedica toda su vida. Eso debe hacer la universidad. ¿Para qué? Para generar hombres críticos, que no es lo propio de la política, porque la política no puede estar, como dice Leo Strauss, sometida a una evaluación permanente, porque necesita estabilidad, el orden político. Pero eso no quita que haya hombres que dediquen la actividad de pensar y que hagan una crítica a ciertas tradiciones o ciertas costumbres políticas para tratar de mejorarlas. O sea, pero si no, la universidad no se dedica a eso. Se dedica simplemente a sacar gente que no piense, simplemente militantes que apoyen el statu quo, sea de Macri, sea de Fernández, del peronismo, no me interesa de quién sea. Eso no es una universidad. Y no cumple su rol propiamente de universidad en el mundo, en este caso de Argentina, esté donde esté. Ese, a mi juicio, es lo que debe ser la misión de la universidad. Perdón, dijo, no hablo más. No, está bien. No, con respecto al tema de la representación, yo creo que
desde el punto de vista ya la representación actuada, porque una cosa es la representación como mecanismo de elección, en donde hay una legitimidad que le da la elección, y después hay una representación que es la que se legitima por el ejercicio. Y yo creo que ahí es donde está el problema, en el ejercicio, especialmente en cómo actúan los agentes conforme las competencias que le marca la Constitución y las leyes. Y es allí en donde se producen los desajustes, los desbordes, y por eso es que, en alguna medida, sin estar totalmente de acuerdo con la representación, digamos como democracia representativa o como genuina democracia, la representación también hace lo suyo a los fines de apartarse del espíritu democrático, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, hay como una especie de delegación, espíritu delegativo, y en esto Guillermo O'Donnell con la democracia delegativa me parece que le da justo, ¿no? Con el martillo al clavo. Y es la cuestión de que el apartamiento o el dejarse de participar, de interesarse por la cosa pública, hace que los agentes, los representantes, encuentren un mayor ámbito de libertad, pero de libertad dada por el otro como consecuencia de que se quiere dedicar a lo suyo sin que le importe lo público. Entonces después pasan, y tenemos los gobiernos y la calidad de gobiernos que tenemos, que es en alguna medida lo que no ocurre con otras democracias o con otras tradiciones políticas mucho más digamos, añejas que la nuestra. Ahora hay un concepto que me parece, Daniel, la política, yo por eso es que estudiándolo permanentemente a los griegos y lo digamos, convulsivo que fue el mundo griego, un mundo en ebullición, ¿no? Esto lo quería decir. Observo de que la disputa, el debate, la discusión y hasta la violencia prácticamente, las encuentro como connaturales a lo político. Lo que no es connatural, y en esto hago la diferencia, no es lo político ideológico, sino lo político sistémico para que eso se dé. O sea, lo político sistémico para que eso se dé es lo que debe permanecer, y es allí donde está el orden. Es allí donde está el orden. Ese orden sí es el que se debe mantener y sostener. Pero después, porque si la política no es aquella que bulle permanentemente, y estaríamos siempre dándole vuelta a lo mismo. Me parece que los pueblos no progresarían, el hombre estaría estancado. Es una perspectiva, digamos, propia, que lo veo a través de los trágicos, a través de los dramaturgos, y en alguna medida, es decir, aquello que, los cambios de paideia o los cambios de principios sobre los cuales se sostiene la cultura de los pueblos, hacen que esto acontezca, ¿no? Entonces, no encontramos una política tranquila, ¿no? La política es un agonismo permanente que, es decir, llega a la violencia. Por eso a mí no me da miedo eso. Lo que me da miedo ya es la estasis o ya la descomposición social, la guerra civil. Eso sí, pero no la política como tal. La política debe ser... A mí la grieta no me preocupa que no haya calidad en la grieta. Esto es lo que me preocupa, que la discusión no tenga calidad como para que lo mío sea superior a lo tuyo, Daniel, o lo tuyo sea superior a lo mío y vayamos ganando ambos, porque me exige a mí ser mejor. Yo creo que eso es lo que está aconteciendo en la política de nuestro tiempo, y a esa opinión de Strauss. Bueno, vamos cerrando, Dante, respecto al tema de la universidad. De la universidad coincido totalmente con Daniel. Yo creo que la universidad tiene que estar totalmente... Hay una sola militancia, que es la militancia por el conocimiento y la militancia por el conocimiento de la verdad, ¿no? Eso estoy total y absolutamente... Y lo decía el general, Dante. Lo decía el general, ¿eh? En general, sí. Sí, totalmente. Es decir, como principio fundante de la universidad, ¿no? Como principio fundante de la universidad. Yo creo que esa inclinación, a ver, podríamos decir viciosa o podríamos decir inclinación que a veces tomamos sin darnos cuenta, ¿no? De que por allí tenemos una mayor simpatía a un sector que a otro, ¿no es cierto? Y que lo traducimos políticamente, porque yo creo que de tanto andar, ¿no, Daniel, dentro de las universidades, uno va coincidiendo con cierto tipo de administración de la cosa pública, ¿no? De gobierno. Y esto es lo que puede, en alguna medida, y me parece que sería importante la autocrítica, teñir, ¿no? Al académico, ¿no? Es decir, esta cuestión de
adherir, esta cuestión de beneplácito, o esta cuestión de decir, sentirse ciertas coincidencias, hacen que se pueda, digamos, enviciar el ámbito académico. Y en eso estoy de acuerdo contigo, porque si no, no se crece, y bueno, si no se crece en la verdad y en el conocimiento, las universidades no cumplirían su función, ¿no? Tal cual. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. De mi parte, les agradecemos también al público. Julio, si querés ir cerrando. Bueno, agradeciéndole tanto a Dante como a Daniel el tiempo que nos han brindado, ha sido muy fructífera la exposición de ambos. Da para mucho, pero bueno, el tiempo es acotado, así que una vez más el agradecimiento y bueno, si después vamos a subir este video en el canal de YouTube de la Fundación, posiblemente hagamos una nota separada a cada uno de los hoy exponentes. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, gracias entonces y nos estamos despidiendo. Un Muchas gusto. gracias, Daniel. Muchas gracias, Dante. Pero Adiós, muchas gracias. que anden Gracias, bien. Marcelo. Felicidades a Gracias, todos. Julio. Dante, un abrazo. Mateo, Igualmente para vos, Pedro, Dani. veo varios amigos Y ahí, a todos colegas. los chicos que han participado. Bueno, A al todos los chicos doctor que han Rey participado, también. mi reconocimiento. Muy bien. Gracias. Que Gracias. sigan muy bien. Hasta pronto.